Iglesia Apostólica Tiempos de Restauración presenta su programa Tiempos de Restauración, restaurando los valores de la familia conforme a los principios de Dios. La realidad es que este mundo cada día va de mal en peor porque se han olvidado de los valores y principios de Dios en nuestra sociedad. Por eso tanta violencia y corrupción, mujeres y niños maltratados, porque nos hemos olvidado de Dios. Hoy es el tiempo de volvernos a Dios. Dijo entonces el apóstol Juan: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y le he titulado este mensaje: la gracia, el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia es que, para poder entender un poco qué es gracia, gracia proviene del lenguaje griego que es charis, pero su definición es un regalo de Dios. Y número dos, es un regalo inmerecido. Y número tres, es la bondad de Dios. Y la gracia de Dios dice que de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. La gracia de Dios es algo que uno no lo puede entender, no lo puede comprender, pero Dios así lo decidió y Dios así lo determinó. Cuando yo me pongo a leer y escudriñar un poco qué es la gracia de Dios, nunca llego, nunca le doy fin, porque Dios es un Dios poderoso, lleno de amor, lleno de la esencia del amor. Es un Dios tan grande, misericordioso, que Él me amó antes de que yo le amara. Él estaba conmigo cuando yo no estaba con Él. Él me amó antes de que yo le conociera. Esa es la gracia de Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor por esta tarde. Dice la Biblia que la gracia vino a través de Jesucristo y que la ley vino por Moisés. ¿Sabe usted por qué crucificaron al Señor Jesucristo? Es porque Él vino y Él decía a los hombres: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda, y tus pecados te son perdonados. Fue la razón que los judíos crucificaron a Jesucristo, porque ellos decían: ¿quién es este que puede perdonar pecados? ¿Quién es este que en un día de reposo le dice a uno: yo te digo, levántate, toma tu lecho y camina? Ellos decían: ¿quién es este? El problema es que ellos no lo conocieron. La Biblia dice que a los suyos vino, mas los suyos no le reconocieron. No se daban cuenta que Él era el vivo Dios encarnado. La Biblia dice: y el verbo se hizo carne, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Denle un aplauso al Señor. Si yo definiera la gracia, la defino como el amor incomparable de Dios. La defino como el amor inmerecido de Dios hacia nosotros. Sabe que la gracia comenzó desde el Antiguo Testamento. La Biblia dice ahí que la ley vino por Moisés, pero que la gracia vino por Jesucristo. Pero cuando yo me pongo a hacer un análisis, una exégesis de la palabra de Dios, y cuando yo comienzo a leer aquí y allá y empiezo a hacer algunas conclusiones, me doy cuenta que la gracia comienza desde Génesis. Génesis capítulo 3 y versículo 21, lo podemos leer. Mire lo que dice Génesis capítulo 3 y versículo 21. Dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y Jehová Dios hizo túnicas de pieles
y los vistió. ¿Por qué usted cree que Dios hace túnicas de pieles y los viste? ¿Sabía usted que antes, cuando Dios formó el Edén, cuando Dios creó el Edén y formó al hombre y formó a la mujer, ambos andaban desnudos, no tenían malicia, no tenían codicia dentro de sí mismos, porque vivían una vida plenamente 100% en santidad y en comunión y comunicación con Dios? Pero en cuanto Dios le dijo a Adán y le dijo a Eva: no debes de tomar del árbol que está en medio del huerto del Edén, puedes tomar de todos los árboles, pero menos del árbol que está en medio del huerto del Edén, no debes tomar. Era como una asignación, era como no lo debes de hacer. Pero Eva y Adán lo que hicieron es lo que no deberían de hacer. Desobedecieron y comieron lo que no deberían de comer. Si Dios no fuera, yo me pongo a meditar, yo pienso, y si Dios no fuera sido un Dios de gracia, porque la Biblia dice que somos salvos por gracia. Si Dios no hubiese sido un Dios de gracia, desde ese entonces Dios hubiese venido y hubiese terminado todo el plan y todo el propósito. Porque ellos ahí comenzaron a desobedecer. Ellos ahí hicieron lo que Dios les dijo que no hicieran. Pero me llama la atención como cuando Dios viene y empieza a hablarle a Adán. Adán se esconde, no quiere escuchar a Dios porque se siente mal, porque ha desobedecido, ha pecado contra Dios. Pero ¿sabe cuál es? ¿Dónde yo veo la gracia de Dios? Que Dios le habla a Adán y empieza a tener una comunicación. Y le dice: Adán, ¿quién te dijo que estás desnudo? Adán, ¿quién te dijo? ¿Por qué te escondes de mí? Si hablábamos, platicábamos, te decía lo que hicieras y lo que deberías de hacer, pero ¿por qué tú te estás escondiendo ahora, Adán? Y yo cuando leo entonces Génesis 3:21 me doy cuenta, dice que Dios hizo túnicas. Quiere decir que sacrificaron algunos animales para cubrir la desobediencia de Adán y de Eva. Ahí comienza la gracia de Dios. Yo así lo veo. Y dos, la gracia de Dios comienza con los holocaustos y los sacrificios. ¿Sabía usted que los holocaustos y los sacrificios solo hacían que la persona se sintiera bien, pero todavía dentro de sí mismos tenían la conciencia de pecado? Pero sabe que gracias a Jesucristo y gracias al sacrificio de la cruz, lo único que tiene que hacer usted y que tengo que hacer yo es arrepentirme, entregarle mi vida, pedirle perdón y apartarme del pecado, y no tengo que hacer nada para la salvación. Cuando una persona se arrepiente, le entrega su vida al Señor, cuando una persona le da un giro a su vida totalmente y se aparta del pecado, entonces Dios le perdona y la gracia de Dios se manifiesta en la vida del ser humano. Un fuerte aplauso al Señor. Porque en realidad yo y usted estábamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que por cuanto todos habíamos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la gracia de Dios se manifestó en Jesucristo. Por eso es que la Biblia dice que la ley vino por Moisés, pero la gracia vino por Jesús. Porque Moisés, Dios le habló a Moisés y le dio los mandamientos y le dijo: no matarás, no robarás, no hurtarás, no levantarás falso testimonio, no hablarás falsas mentiras, no harás esto, no harás lo otro. ¿Y quién no lo hace? ¿Hay alguno que pueda guardar todos esos mandamientos? ¿Sabe que ese fue el problema del Antiguo Testamento? A veces personas me preguntan y me dicen: ¿y por qué tiene que haber Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? No es nada más ni nada menos para mí, es que el intento de Dios, el amor incomparable de Dios hacia su pueblo, para redimir a su pueblo y darnos la salvación, y que todos heredemos el cielo y nadie vaya al infierno. La Biblia dice: según algunos tienen por tardanza la venida del Señor, mas Él no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. Saben, hermanos, que la mayor intención y el propósito de Dios es que nadie se pierda, es que todos acudamos a la salvación de Cristo, que es por gracia y no por obras. Recuerdo algo que he leído de Martín Lutero en el 1517, cuando dice que él entonces empezó a protestar contra la iglesia tradicional y contra el concilio o la denominación donde él estaba, y dice que entonces él empezó a ponerse de acuerdo y empezó a decir: no es justo, no es correcto que le quiten el dinero a la gente pobre y humilde para construir su iglesia con mentiras. Ellos vendían las indulgencias y hacían cosas como que: oh, yo te puedo asimilar el pecado, que te puedo hacer esto. Y entonces es donde Martín Lutero en el 1517 comienza y hace sus 95 tesis, y en algunas de ellas solo Cristo salva, solo la Biblia, solo Dios, solo gracia. Saben, hermanos, que hasta el día de hoy a veces la gente se enfrasca en un círculo de religiosidad y condena a medio mundo. Si tú perteneces a mi círculo, tú eres salvo. Si tú perteneces a mi iglesia, eres salvo. Si tú perteneces a mi denominación, eres salvo. Yo recuerdo cuando recién convertido llegué a escuchar a alguien que dijo: oh, tal denominación se va a ir al infierno, oh, tal denominación se va a ir acá, oh, estos no son salvos. Y cuando yo empecé a escuchar eso, yo estaba recién convertido escuchando la palabra de Dios, y cuando yo escuché esas expresiones, dije: ¿qué Dios tan malo estoy tratando de entender? Pero cuando uno lee la palabra de Dios, se da cuenta que Dios es un Dios tan grande, tan lleno de amor, y que su gracia y su misericordia es tan amplia que no le puedo poner una medida. Pero a veces la religiosidad o la religión enfrasca aún a las propias iglesias. Yo he caminado todas estas áreas buscando locales para rentar o iglesias, y me he encontrado: okay, ¿cuál es tu denominación? ¿Y cómo se llama tu iglesia? Y apenas le digo el nombre y me dicen: después te llamo, y nunca me llaman. Y me he sentido tan mal, hermanos, porque digo yo: ¿qué culpa tengo que los demás hayan hecho lo que hayan hecho? O hayan dicho lo que hayan dicho. He conocido familias que por causa de la religión o de la doctrina se separan, se alejan, se dejan de hablar. Familias, hermanos de sangre, madres e hijos. Conozco casos, hermanos, de personajes así. ¿Sabe qué tengo que hacer yo para ser salvo? Entregarle mi vida a Jesús, amarle con todo mi corazón, apartarme del pecado, y entonces obtengo la salvación por gracia. La salvación no viene por lo que yo haga. La salvación no viene por lo que yo doy a la iglesia, por lo que yo hago. Eso es un fruto del amor por lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo hago todo lo que yo hago, no lo hago para justificarme, yo lo hago por amor a Dios. A mí nadie me forza a venir a orar en las mañanas, nadie me forza a ayudar, nadie me forza a estar leyendo la Biblia, nadie me forza a ir a ver a un enfermo, a ir a orar por alguien, nadie me forza a hacer nada. ¿Sabe por qué lo hago? Lo hago por gratitud a Dios, por lo que Él ha hecho. Lo hago por amor a Dios, porque Él ha cambiado mi vida, ha transformado mi vida, he visto su poder. Por eso es que lo hago. Pero hay gente que basa su salvación en las obras o en lo que hace. Saben, hermanos, que no hay otra cosa tan triste, no hay otra cosa tan cansada o fastidiosa, basar mi salvación por lo que yo hago. Porque naturalmente yo me voy a cansar.
¿Sabe usted por qué algunos personajes andan en las paradas del vaso, en la esquina ahí, a las 6 de la mañana? Esa gente tiene cosas muy buenas. No quiero mencionar denominaciones, pero esas personas, esos hermanos, andan ahí a las 6 de la mañana con un maletín en la parada del bus. Algo que muchos de nosotros no hacemos y lo deberíamos de hacer. Pero ¿saben cuál es su ideología de ellos? Es que ellos se basan en lo que ellos hacen. Pero en realidad la salvación no se basa en obras. La salvación se basa en el sacrificio de la cruz de Cristo. La salvación se basa en el sacrificio, porque Dios me amó y antes de que yo lo amara, Él entregó su vida y se dejó clavar en la cruz para darme la vida eterna, para perdonarme los pecados. Lo que usted y yo tenemos que hacer es aceptar a Cristo como mi Salvador, como mi Señor, apartarme del pecado, y entonces va a venir el fruto de las obras por agradecimiento y por gratitud a Dios. Denle un aplauso al Señor. Usted mira a los músicos, ellos practican lunes y viernes. Los domingos ellos llegan aquí a las 11 de la mañana. Ellos están aquí 2-3 horas practicando. El de la guitarra en su casa practica 2-3 horas cada día. El del bajo también. El del baterista también. Ellos pagan su dinero para ir a una escuela para aprender. Y todo lo hacen por una sencilla razón. No lo hacen para justificar sus pecados o su salvación. Lo hacen por amor a Dios. Porque Dios los salvó y Dios los redimió. No hay otra cosa más maravillosa que entender que el Evangelio de la gracia. Yo no necesito hacer obras. ¿Sabe por qué Martín Lutero? ¿Sabe dónde se le empezó a llamar los protestantes? Cuando Martín Lutero empezó a protestar en el 1517. ¿Sabía usted que se generó una guerra? Le llamaron la guerra de los 30 años, del 1618 al 1648. Una guerra que duró 30 años, donde los concilios estaban, no, pero es que esto, es que el otro, y todos los que apoyaron a Martín Lutero, desde Ginebra, desde Zurich, entonces todos ellos empezaron a decir, es que la salvación es por la gracia de Dios, no es por lo que yo camine de rodillas, no es por cuánto me golpeé la espalda, no es porque tanto dinero traiga a la iglesia, no es porque yo viva dentro de la iglesia. La salvación es por gracia de Dios, es un regalo inmerecido de Dios. Lo que la iglesia tiene que hacer es entregarle su corazón a Cristo, apartarse del pecado, hacer un cambio en su vida y servir a Dios con todo su corazón. Den un aplauso fuerte. ¿Sabe cuánta gente tiene algún pensamiento equivocado y piensa que la salvación se compra con dinero? Hay mucha gente que se autojustifica. Hay mucha gente que dona mucho dinero a instituciones. Una vez alguien me preguntó, cuando fuimos a repartir comida aquí a los puentes, y me dijo, uno se me acercó y me dijo, ¿por qué tú haces esto? ¿Para qué lo haces? Y me le quedé viendo y dije, que este no podrá mirar el amor de Dios. Nadie nos paga, nadie nos lleva a la fuerza, nadie nos da nada por ir ahí. Lo hacemos por amor a Dios, por gratitud a Dios y por amor a ustedes, amigos. Aleluya. O sea, casi hasta lo miré así como que, ¿por qué me preguntas eso? Nadie nos da sodas, nadie. Los hermanos aquí, cuando decimos que vamos a ir a evangelizar al puente, hermano Ángel dice, yo voy a hacer 60 tortas.
Francisco, yo hago 60 sándwiches. Otro, yo llevo 2 cajas de sodas. Yo llevo la agua. Hermana Connie, yo llevo el café. Yo llevo el pan. Todos vamos contentos. ¿Sabe por qué? Porque esa es la respuesta a la gracia de Dios. Y lo hacemos por amor a Dios. Y esa gracia es la que nosotros tenemos que ir y anunciarle a esa gente. Que puede ser libre, que puede ser transformada su vida, que puede ser sanado, que puede ser restaurado, que su corazón puede ser sanado de las heridas por la gracia de Dios. No tengo que hacer nada más que arrepentirme, reconocer a Cristo como mi Salvador y el Señor de mi vida, y no hacer lo que yo quiera y apartarme del pecado. La salvación no se compra, la salvación es un regalo de Dios. Sí, Señor. Veamos lo que dice el libro de Efesios capítulo 2. Mire lo que dice el libro de Efesios. Efesios capítulo 2. Y cuando digo que la salvación es por gracia, no estoy dando una licencia o un permiso para pecar. Estoy diciendo que nos debemos de mantener en una vida en santidad, pero que la salvación es por la gracia de Dios. Efesios capítulo 2 y versículo, vamos a leer bastante desde el 2:4, capítulo 2 y versículo 4. Dice, pero Dios, en el versículo 2 de Efesios capítulo 2 y versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando yo no le amaba, cuando yo estaba perdido, hermanos, esto quiebra mi corazón, porque sabe que me recuerdo cómo yo vivía cuando yo no tenía a Dios y vivía sin Dios y sin esperanza. Vivía una vida tan amarga, vivía una vida tan amargada, llena de odio y de rencor. Pero el Dios que yo pensaba que no me amaba, ese Dios, dice, aun cuando yo estaba muerto en delitos y pecados, Él me amó, y por su grande amor y por su misericordia, Él entonces trajo su gracia a mi vida, y entonces pude entender el gran amor que Él tenía hacia mí. Porque antes de yo no conocer a Dios, yo pensaba que Dios no me amaba, pensaba que Dios no era real, pensaba que Dios no era justo, pensaba que Dios no existía, pensaba que Dios no era un Dios bueno, que Dios era un Dios malo. Porque si era un Dios bueno, porque yo vivía lo que vivía, porque yo pasaba lo que pasaba, porque yo no tenía a mi padre, porque yo tenía que dejar de ir a la escuela para trabajar, porque nadie estaba ahí para comprarme unos guaraches, una camisa nueva, un pantalón nuevo, porque yo no tenía a mi padre que me trajera a la escuela o que me llevara a un deporte, porque yo no tenía a mi padre que me comprara un juguete. Pero aún así Dios ahí, Él me amaba cuando yo estaba muerto en delitos y pecados. Esa es la gracia de Dios. Que aunque yo no estaba con Dios, pero Dios sí estaba conmigo. Que cuando yo estaba ahogado en las calles de este mundo, de alcohol o de drogas, o en el pecado, en la violencia, ese Dios estaba ahí conmigo amándome. Y que a su tiempo su gracia se iba a manifestar a mi vida. Que a su tiempo su gracia. ¿Sabe cuántas personas hay aquí en esta tarde que tienen muchos pensamientos tal vez equivocados, diciendo Dios no es justo, Dios no es real, Dios no me ama, Dios no me escucha? Dios sí le escucha, Dios sí le ama, Dios sí es real. Porque tal vez usted piensa que Dios no está con usted, pero Dios sí está con usted, porque la Biblia dice que aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados,
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El 6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La salvación por gracia es por la fe. Yo no vi a Jesús morir en la cruz, pero la Biblia dice que Cristo pagó por nuestros pecados. Porque la Biblia dice que por cuanto todos habíamos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto no había justo ni aun uno, por cuanto ni uno había justo, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. A veces cuando salimos a evangelizar a las lavanderías o así, la gente a veces me dice: no, hermano, vayan los que están ahí tirados en la calle, esos necesitan, yo estoy bien. Mentira. Todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos de la gracia de Dios. Todos, no hay nadie que no necesite de la gracia y de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Todos necesitamos el ejecutivo, el que trabaja en el campo, el que anda en la calle, el que vive en el puente. Todos, porque así como el que vive en el puente es pecador, el ejecutivo con corbata también es pecador y necesita la sangre de Cristo para perdonar sus pecados y ser salvo por la gracia de Dios. Todos. Denle un aplauso al Señor. Para mostrar en los siglos venideros y abundantes riquezas en su gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues.